ejemplificar ambos de la mejor manera, ¿sí? Bien, veamos, ¿sí? Dice lo siguiente: la probabilidad que un accidente aéreo, el cual es debido a fallas estructurales, sea diagnosticado correctamente, es 0,85. ¿Sí? La probabilidad de un accidente aéreo debido a fallas estructurales sea diagnosticado correctamente es 0,85. Y la probabilidad que un accidente aéreo, el cual no es debido a fallas estructurales, si el accidente aéreo no debido a fallas estructurales, sea diagnosticado incorrectamente, como debido a fallas estructurales, es 0,35. Si el 30% de todos los accidentes aéreos son debidos a fallas estructurales, encontrar la probabilidad que un accidente aéreo es debido a fallas estructurales, dado que ha sido diagnosticado como debido a fallas estructurales. Entendamos bien la estructura del problema, porque hay varios términos que están repitiéndonos en el léxico y obviamente hay que saberlos comprender adecuadamente, ¿no? Lo primero que debemos entender que nos dice es que el 30% de los accidentes aéreos está debido a fallas estructurales. En consecuencia, hay que tomar nuestro espacio muestral. Y el espacio muestral va a estar dado por todos los accidentes aéreos. Esos accidentes aéreos van a ser de la siguiente manera. Tomemos el espacio muestral. Este espacio muestral, omega, está formado por todos los accidentes aéreos. Y claramente dice que el 30% de los accidentes aéreos es debido a fallas estructurales. Entonces estamos dividiendo el espacio muestral en dos. Los accidentes aéreos con fallas estructurales y el otro con fallas
no estructurales. Cuando decimos que está debido a fallas estructurales, quiere decir específicamente que la estructura metálica del avión es la que ha colapsado por algún efecto de mal diseño. Y fallas no estructurales estamos referidos a una falla en el sistema eléctrico, a una falla en el sistema de rotor y demás. Ahora, en este espacio muestral, obviamente son comunes y se dan todos los tipos de accidentes, ¿no? Ahora bien, nos dice claramente que el 30% de los accidentes aéreos son debidos a fallas estructurales. Es decir, esto lo voy a llamar B1, B2. La probabilidad de B1, los accidentes debidos a fallas estructurales, es el 30%. Y como ambos están conformando todo el espacio muestral, la probabilidad de B2 es 1 menos 0,30. Es decir, 0,70 la probabilidad de los accidentes aéreos que no están debidos a fallas estructurales, ¿no? Luego nos dice lo siguiente. Hay un evento común. El evento común es el evento A. El evento A es que el accidente es diagnosticado correctamente. Ahora claramente nos dice, por el teorema de probabilidad total, la probabilidad de A es la probabilidad de B sub 1 por la probabilidad de A dado B sub 1 más la probabilidad de B sub 2 por la probabilidad de A dado B sub 2. Tenemos las probabilidades de B1 y de B2. Nos falta ya la probabilidad de A intersección B sub 1. Y aquí viene la primera parte de nuestro enunciado. El accidente de aéreo debido a falla estructural que sea diagnosticado correctamente es 0,85. Es decir, la probabilidad de que el accidente aéreo diagnosticado correctamente, dado que es debido a una falla estructural, es 0,85. Entonces, esta es 0,85, ¿no? Y luego nos dice, y la probabilidad que un accidente aéreo, el cual no es debido a fallas estructurales, estamos en la parte B2, no es debido a fallas estructurales, sea diagnosticado incorrectamente. Aquí entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Y hay que analizar esa parte de la siguiente manera. Esto ya no nos sirve, ¿no? Y aquí nos vamos a esto. Un accidente aéreo que no está debido a fallas estructurales sea diagnosticado incorrectamente, no está debido a fallas estructurales, sea diagnosticado incorrectamente, ¿sí? Es 0,35. ¿Sí? Se lo ha diagnosticado incorrectamente. ¿Qué quiere decir eso?
que el accidente aéreo en realidad era asociado a fallas no estructurales, pero incorrectamente han dicho que es debido a fallas estructurales. Entonces, si el accidente es diagnosticado correctamente es A, el complemento de A es que el diagnóstico ha sido incorrecto. En consecuencia, lo que nos está diciendo es que la probabilidad de A complemento dado B sub 2 es 0,35. Por lo tanto, la probabilidad de A dado B sub 2 es 1 menos 0,35, que es 0,65. Entonces, ahora sí, ya podemos hallar la probabilidad de los accidentes aéreos diagnosticados correctamente. Por lo tanto, nuestra probabilidad de A va a ser probabilidad de B sub 1, 0,3, por la de A dado B sub 1, 0,85, más probabilidad de B sub 2, 0,7 por 0,65. Esa es la probabilidad del evento A, que corresponde a la probabilidad de todos los accidentes diagnosticados correctamente. Hagamos un pequeño cálculo. Y esto equivale a 0,71. Ahora analicemos bien qué es lo que nos pide el problema. Lo que nos pide el problema dice, encontrar la probabilidad que un accidente aéreo es debido a fallas estructurales, dado que ha sido diagnosticado como debido a fallas estructurales. Nos pide la probabilidad que un accidente aéreo es debido a fallas estructurales. ¿Qué significa eso? Que es debido a fallas estructurales, ¿sí?, dado que ha sido diagnosticado correctamente como uno debido a fallas estructurales. La probabilidad de B sub 1 dado A. Aquí utilizamos teorema de Bayes. Esto es igual entonces a la probabilidad de B sub 1 por la probabilidad de A dado B sub 1 entre la probabilidad de A. Todos los elementos ya son conocidos. Probabilidad de B sub 1, 0,3. Por la de A dado B sub 1, 0,85. Entre la probabilidad de A, que es 0,71. Entonces, realizando nuestro cálculo, vamos a tener .36. Esta es la probabilidad que nos pedía. ¿Sí? Esa es nuestra probabilidad solicitada. Veamos otro ejemplo en el que podamos desarrollar con más tranquilidad. ¿Sí?
¿Alguna duda? ¿No hay ni una duda, jóvenes? Bien. Veamos otro ejemplo. Nos dice 3 máquinas, 1, 2 y 3, manufacturan un producto de la siguiente manera. Máquina 1, máquina 2, máquina 3. Vamos a traducir lo que está aquí. Hay una producción. La máquina 2 produce el doble de la máquina 1. La máquina 2 produce el doble de 1. Y la máquina 3 produce 1/3 de la máquina 2. Punto seguido. Por experiencias anteriores, se sabe que las máquinas 1, 2 y 3 tienen 4, 3 y 2% de productos defectuosos respectivamente. 4, 3 y 2% de productos defectuosos respectivamente. Punto seguido. Se pide 2 puntos, inciso A. De que si se selecciona un producto al azar, este resulte ser defectuoso. Entonces, en el inciso A nos pide la probabilidad de que el producto elegido al azar sea defectuoso. Inciso B. Si el producto no es defectuoso, encontrar la probabilidad de que se lo haya producido en la máquina 2. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que se lo haya producido en la máquina 2, dado que no es defectuoso. Vayamos a entender lo que nos dice, ¿no? La máquina 2 produce el doble de la máquina 1. Si la máquina 1 produce N productos, la máquina 2 va a producir el doble, 2N. Y la máquina 3, 1/3 de la de 2, 1/3 de 2N,
2n tercios. De tal manera que tendríamos nuestro total, ¿no? En nuestro total vamos a tener 3n tercios más 6n tercios más 2n tercios, ¿no? 3n tercios, 6n tercios y 2n tercios, lo que nos va a dar 11n tercios. Entonces, si nuestra producción es, por ejemplo, 300 unidades en la máquina 1, esto va a ser 300 entre 3, es 100, 1100 unidades en total. Bien, veamos ahora. Nos piden la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces, el espacio muestral de la producción que tiene esa empresa está dividida en la máquina 1, máquina 2, máquina 3. Cada una produce el mismo artículo independientemente. En consecuencia, la probabilidad de que el elemento elegido provenga de la máquina 1 es n entre 11n tercios, lo que implica 3 onceavos. La probabilidad de que el producto provenga de la máquina 2 es 2n entre 11n tercios, ¿no? Y eso equivale a 6 onceavos. Y la probabilidad de que provenga de la máquina 3 es 2n tercios entre 11n tercios, que va a decir 2 onceavos. Como ven, la suma de estas tres me da el espacio muestral, ¿no? 3 más 6, 9, más 2, 11 onceavos, 1. Si tomo un evento en el que el análisis es que sea defectuoso, utilizo el problema de probabilidad total. La probabilidad de que sea defectuoso es de que provenga de la máquina 1 por la probabilidad de que sea defectuoso dado que proviene de la máquina 1, que es 4%. Más la probabilidad de que se haya fabricado en la máquina 2 porque sea defectuoso dado que proviene de la máquina 2, que es 3%. Ahora, la probabilidad de que provenga de la máquina 3 por la probabilidad de que sea defectuoso dado que proviene de la máquina 3, que es 2%. Entonces, la probabilidad de que sea defectuoso va a ser 12, 18 es 30, más 4, 34. 34 es mitad 17 y mitad de 50, que es mitad de 150 por 11. Entonces vamos a tener específicamente que nuestro denominador es 550. Esa es la probabilidad de que sea defectuoso. Con eso hemos contestado el inciso A. Ahora nos dice la probabilidad de que provenga de la máquina 2, dado que no es defectuoso. Si esta es la probabilidad del defectuoso, la probabilidad del no defectuoso es la de su complemento. Y eso implica
1 menos 17 sobre 550. Entonces, la probabilidad de que un producto no sea defectuoso es 533 550 avos. Nos piden la probabilidad de que se haya producido en la máquina 2, dado que no es defectuoso. Por la probabilidad condicional, esto es probabilidad de M2 intersección el complemento de defectuoso entre la probabilidad del complemento del defectuoso. Por Bayes, esto equivale a decir la probabilidad de complemento intersección M2 entre la probabilidad de D complemento. ¿Vale? Veamos. Y tendríamos, por último, probabilidad de que se haya producido en la máquina 2 por la probabilidad de que no sea defectuoso dado que se ha producido en la máquina 2, entre la probabilidad de que no sea defectuoso. Reemplacemos nuestros datos. La probabilidad de que se haya producido en la máquina 2, 6/11. Por la probabilidad de que no sea defectuoso dado que se ha producido en la máquina 2. Si es defectuoso dado que se ha producido en la máquina 2 es 3/100, es decir, 3%. Y de que no sea defectuoso el complemento, 97%. Entre 533 sobre 550 avos. Esto es mitad 3, mitad 50, 50 por 11 es 550 avos. Se va a simplificar. Y la probabilidad solicitada es 3 por 7, 21, llevamos 2, 3 por 9, 27, 2, 23. 291, 533 avos. Esta probabilidad, entonces, si hacemos en nuestra calculadorita, 291 dividida entre 533, nos dice que el 54.5% es probable de que el producto que se ha elegido que no es defectuoso se lo haya fabricado en la máquina 2. ¿Para qué utilizamos las probabilidades? Las probabilidades se utilizan para una correcta toma de decisiones. ¿Qué significa eso? Si ustedes son el ingeniero de producción, ¿sí?, y quieren ver cuál máquina es la más fiable, entonces tienen que analizar en un determinado mes o en un determinado intervalo de meses de producción, cuál ha sido la producción de cada máquina, ¿vale? ¿Cuánto ha sido su producción? En toda empresa siempre se registra la cantidad de productos fallados. ¿Por qué? Porque si producimos cada día 100 unidades, de esas 100 unidades tengo que escoger aquellas que satisfacen la condición del cliente. Supónganse que 97 son buenas y 3 son malas. Entonces ya tengo mi
mi probabilidad de que 3% es defectuoso. Entonces, si quiero ver mi probabilidad para la siguiente producción, tengo que estimar en términos de estos valores y decir, con esto sé que mi máquina 2 produce un 54% de productos no defectuosos, ¿no? Si hago lo mismo para la máquina 1 y para la máquina 3, voy a encontrar que obviamente la que más produce no defectuosos es la máquina 2. Y para mi rutina de mantenimiento, obviamente tendré que tomar que la que es la máquina crítica es la máquina 2 porque produce más del 50%. Lo que implica que si quiero planificar mi rutina de mantenimiento, lo primero que debo ajustar es poner en mi cronograma que la máquina 2 debe ser la primera en tener mantenimiento porque es la que más produce. Y mientras no esté produciendo la máquina 2 esos 2 o 3 días, debo planificar subir mi producción en las máquinas 1 y 3. Cuando la 2 ya entre en ritmo de trabajo, obviamente puedo subir su producción un poco y hacer mantenimiento en las otras 2 restantes. Por lo tanto, estas probabilidades nos permiten entrar en una correcta toma de decisiones. Ese es el objetivo final de ver probabilidades, ayudarnos a tomar decisiones de manera correcta en situaciones reales o casi reales. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda?